Bueno, hola doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos empezar conociéndolo un poquito más, especialmente su recorrido profesional, cómo fue que llegó a especializarse en esta área. ¿Podría contarnos brevemente su formación y trayectoria profesional? Bueno, muchísimas gracias también a ustedes. Bueno, a vos, Marieli, por invitarme, realmente es un placer. Y bueno, y a toda la comunidad por estar buscando soluciones a estos problemas. Bien, bueno, yo soy médico de familia, me especialicé en deporte y siempre fue para mí muy importante buscar soluciones para el dolor. El dolor fue algo que me motivó tal vez al estudio de la medicina, ¿no? A aliviar dolores. Eh, Estudié en el hospital italiano, hice la residencia de medicina familiar ahí y después aprendí en reumatología varios tratamientos, infiltraciones, pero la verdad que no me resultaba suficiente, quería buscar algo más. Y bueno, y en ese recorrido encontré lo que se llama tratamiento del dolor miofacial, míos de músculo, facial de fascia, es decir, todas las partes blandas, ¿no? Tendones, ligamentos, nervios periféricos. Y ahí encontré un mundo que desconocido, porque no es algo que haya estudiado yo en la facultad, ¿no? Sí. Y bueno, y encontré varios tratamientos que me resultaron muy interesantes y sorprendentemente muy efectivos, ¿no? La proloterapia, que son inyecciones con dextrosa concentrada para tratar ligamentos, tendones, y una variante que se llama neuroproloterapia de Ujú. un médico en Nueva Zelanda, el doctor John Listoff, que consiste en aplicar dextrosa, pero menos concentrada y más superficial. Ok. Y bueno, y eso fue hasta el momento es el tratamiento que más me entusiasma y estoy ahora dedicado a aplicarlo, a investigar, a difundir, ¿no? Estoy como dedicado a eso porque el doctor Listoff se jubiló de dar clases, así que bueno, somos un grupo en el hospital italiano, en el hospital de clínicas, acá en Buenos Aires, en varios lugares que estamos dedicados a esto, a esta terapia en particular. Ok. Y enfocándose a la neuroproloterapia, ¿qué tipo de pacientes suele atender en su práctica diaria? La mayoría de los pacientes vienen por dolor de cualquier parte del cuerpo. Puede ser dolor de cabeza, dolor cervical, dolor lumbar, porque este tratamiento está dirigido a nervios subcutáneos que están debajo de la piel. Y toda la piel, debajo de la piel, hay una red extensa de estos nervios y es indistinto que estén inflamados en una parte u otra del cuerpo, se pueden tratar de la misma manera. Por eso es que no diferenciamos cervical de lumbar, por ejemplo, la zona del cuello de la parte lumbar, porque nos interesa lo que está debajo de la piel. ¿Eh? Ok. Así que básicamente esa es la mayoría de los pacientes que trato. Ok. Ahí antes de hacer más técnica la entrevista, usted me Ujú. decía que antes era llamado neuroproloterapia y que ahora tiene otro nombre, ¿correcto? Correcto. El doctor Listoff le puso el nombre de PIT, que significa en las siglas en inglés tratamiento de inyecciones perineurales, que definen la técnica como es, ¿no? Lo que hacemos es una inyección alrededor de los nervios que están inflamados, lo describe, ¿no? Así que el nombre es PIT. Ok. Bueno, sabemos que uno de los temas que ha empezado a abordar recientemente es la misofonía, una Ujú. condición que no todos conocen, pero que afecta significativamente a quienes lo padecen, me incluyo. Entonces, con respecto a eso, quisiera preguntar, ¿cuándo y cómo escuchó por primera vez sobre la misofonía? Mm. Bueno, eso es a partir de mi hijo menor. Mi hijo menor empezó a padecer esto de muy pequeño y realmente costaba mucho aceptar eso, ¿no? Era algo que lo relacionábamos a cuestiones del crecimiento o
de su angustia, ¿no? Etcétera. Y bueno, con el tiempo entendimos que era algo que le estaba sucediendo, que le estaba afectando su calidad de vida, y empezamos a, bueno, a buscar primero un nombre a esto, ¿no? Que nos costó mucho, porque era, claro, era realmente una alteración de su emocionalidad muy fuerte. Eh, y bueno, hasta que encontramos algo de difusión de eso, empezamos a ver qué se podía hacer con esto. Pero realmente no encontramos algo muy satisfactorio. Sí, desde buscar que mejore su emocionalidad, su contención, la protección de los sonidos, ¿no? Entonces encontramos, bueno, el tema de los auriculares, ¿no? Con cancelación de sonido, que eso le ayuda un montón. Y bueno, y en esa búsqueda fui encontrando, bueno, diciendo que tengo a mano, que tengo a disposición, y es la primera persona que traté con misofonía, ¿no? Es él. Y bueno, y eso realmente me permitió como encontrar que estos dos mundos del dolor y de la misofonía tienen una relación, ¿sí? Que están relacionados. Así que ese es un poco. Y la historia después, bueno, a partir de una paciente que va a estar en breve aquí en el encuentro, que también la traté, y bueno, y ahora hay otra paciente, una tercera que ya la traté también, un caso menos intenso, pero que realmente, bueno, ha mejorado. Así que ese un poco fue el contexto. Ok, ahí voy a agregar, em, cuando trató a su hijo, ¿él sentía dolor o era pura misofonía? Pura misofonía. Ok, Sí, sí, sí. O sea, tal vez tenía dolores en la zona cervical que son tan frecuentes, pero no fue ese el objetivo, ¿no? del tratamiento, ¿no? ok. Y hablando con respecto a la misofonía, ¿cómo definiría usted la misofonía para quienes nunca han oído hablar de ella? Mm. Eh, es una sensibilidad muy aumentada al sonido, a tal punto que causa un malestar tremendo, ¿no? Eh, yo creo que es una, una sensibilidad aumentada, una hipersensibilidad al sonido, que creo que es una experiencia que cualquier ser humano ha tenido en algún momento, ¿no? Es decir, si estamos en un ambiente de mucho ruido, o una bocina, o una o la tiza de la maestra en el colegio, ¿no? Que realmente es una sensación que nos altera profundamente, y que si es por un momento, bueno, es una experiencia que uno recuerda casi con gracia, pero si esa experiencia es de un rato largo, de una hora, o es permanente, creo que cualquier persona puede entender de qué se trata, ¿no? Que es una, un sufrimiento por un estímulo permanente, que no podemos saber qué hacer con eso. Eso es así, yo entiendo la misofonía, ¿sí? Ok. ¿Y tenía pacientes con síntomas compatibles antes de conocer el término? No porque yo creo que no, porque no es algo que las personas vengan a contarme, ¿no? Ok. Yo creo que es algo que está como, de alguna forma, como dentro de estas cuestiones de, bueno, yo tengo esto, o tengo esta sensibilidad, ¿no? Como hay personas que toleran, bueno, a mí la piel del sol me molesta, bueno, estas cuestiones. Yo creo que también hay un tema de que hay gente que no consulta porque ha recibido muchas veces como negativas a esas cuestiones.
Y bueno, y también ahora mi nivel de atención ha aumentado con respecto a esto, ¿no? Hay personas que vienen con dolor en la zona de la cara y le pregunto, bueno, pero ¿y hay alguna cuestión con el sonido? Y ahí me dicen, sí, claro, a mí me molesta mucho, ¿no? Entonces estoy empezando a ver que hay muchas veces que hay dolor en la zona cervical y de la mandíbula y las personas tienen además esto agregado, ¿no? Y algunas personas con la mejoría del dolor mejoran también esta hipersensibilidad al sonido también. Así que yo creo que está como subconsultado, subdiagnosticado, no reconocido, ¿no? Hay como un problema que afecta a mucha población, pero que no tiene un camino para poder ser tratado o entendido al menos. Ok. Bueno, antes de seguir adelante con lo que es la aplicación de neuroproloterapia con respecto a la misofonía, creo que un dato muy importante antes de indagar más es saber a cuántas personas ha tratado usted con este tratamiento que tengan misofonía. Bueno, yo hasta el momento he tratado a 3 personas, que son las que mencioné recién. Eh, y es digamos, yo creo que es un camino que empieza, ¿no? Que digamos, yo tengo mucha experiencia en pacientes con dolor de nervios periféricos, ya hace unos 20 años aproximadamente, y me parece que toda esa experiencia del tratamiento con estos nervios se puede aplicar a la misofonía, ¿sí? Pero bueno, la verdad que necesitamos experiencia en esto, ir explorando, a ver cómo va funcionando. Por eso me interesa mucho este contacto para ver cómo podemos como difundir el conocimiento, al menos diagnóstico, ¿no? Sí. O posible diagnóstico y tal vez algunas herramientas hasta que se pueden hacer como autotratamientos bueno, y experimentar para dar un poquito más de contexto y de experiencia en este tema. Bueno, doctor, gracias por sus respuestas. Ya hablando acerca de la aplicación de este tratamiento, quisiera saber cómo llegó a considerar la neuroproloterapia como una opción de tratamiento para la misofonía, qué hipótesis neurológica conecta los disparadores auditivos con la inflamación de nervios periféricos. Quisiéramos saber un poquito más sobre eso. Buenísimo. Yo creo que sería interesante, acá tengo unas imágenes para mostrar, Perfecto. para que se pueda entender un poco más, ¿no? Me va a ayudar a explicarlo. Eh, Esta es la teoría del doctor John Liftoff, ¿no? Esto que ven acá es un nervio real en un experimento que tiene aquí una bandita elástica para ver qué le pasa al nervio cuando es apretado, cuando es comprimido, ¿no? Y lo que se ve es que el nervio se inflama, se aumenta mucho su volumen, porque ese atrapamiento le dificulta su irrigación. Acá se ven estos hilitos rojos que son los vasos sanguíneos que lo nutren, que le hacen llegar básicamente glucosa a esos nervios, alimento, además de otras sustancias. Y el nervio se afecta muchísimo con esa compresión. O sea, realmente es una crisis muy importante. Y esto produce dolor, porque muchísimos nervios conducen la sensibilidad del dolor, pero además otras sensibilidades, ¿no? Por ejemplo, el hormigueo, si uno se quema, si uno tiene frío, hay nervios que se especializan en eso y también son afectados. Por eso a veces el dolor se acompaña de todos estos síntomas, ¿no? O de sensación de hinchado. Pero también hay nervios que se especializan en la audición. Y estos nervios, si se comprimen, en esa hipersensibilidad pueden aumentar la sensibilidad al sonido. Y estos nervios serían, digamos, esta sería una imagen de estos nervios superficiales. Fíjate que esta es una red completa, ¿no? Muchos van hacia la zona del oído, también van hacia los ojos, hacia la frente. Entonces, cuando estos nervios se comprimen, por ejemplo, en esta zona, porque este músculo se está contracturado,
pueden comprimir al nervio y este nervio dar dolor en toda esta zona, en esta zona, en esta zona, ¿no? Como el dolor de cabeza, por ejemplo, o detrás del ojo. Y además, bueno, todo esto que decía, ¿no? Las sensaciones, digamos, de hipersensibilidad, de muchas formas se manifiesta. Entonces, en principio, la hipótesis que yo manejo, la idea, acá está otra imagen de lo mismo, ¿no? Es que, por ejemplo, este nervio que se llama aurículo temporal está comprimido por una contractura de los músculos que mueven la mandíbula, por ejemplo, el macetero, y ese nervio se comprime. Puede dar dolor y además, como este nervio va hacia el oído, hacia la profundidad, al comprimirse altera la sensibilidad al sonido. Entonces esto puede dar el problema de la misofonía, que puede acompañarse o no de dolor, porque si en la parte del nervio, de los nervios que dan dolor no están atrapados o comprimidos, no darían ese síntoma. También hay otro nervio acá, que es el facial, que también puede participar, y el auricular menor, ¿sí? Así que estos nervios que están en esta zona, pienso yo que están en relación con la misofonía. Estos nervios están apenas debajo de la piel. Esto es un dibujo donde está la piel y esto es el subcutáneo y estos nervios están ahí, o sea que apenas debajo de la piel. Y el tratamiento consiste en cargar este suero que se llama dextrosa en una jeringa y, como se ve en el dibujo, se aplica en ese lugar, ¿no? Apenas debajo de la piel. La dextrosa es glucosa, es un sinónimo. Okay. ¿Sí? No sé si me querías hacer una pregunta ahí. Sí, quería preguntar, ¿cuántos son esos nervios que están en esa área de la que estamos hablando y cuáles son? ¿Cuáles son esos nervios? Sí. Este se llama aurículo temporal. Va de la oreja a la zona temporal, se llama este área. Es un nervio que viene de la profundidad y ahí, en esta zona donde está la estrellita, aparece, se hace superficial, pero viene desde el oído, ¿no es cierto? Que inerva toda esa zona y recorre esta parte. Así que este nervio puede dar dolor en todo este área, ¿no? Este que está acá se llama auricular menor y es un nervio que va hacia la zona de la mandíbula y va por detrás de la oreja y también participa en la inervación del tímpano, del sistema de audición. Y acá en este dibujo no está el nervio facial, pero es un nervio que sale acá y se distribuye, ¿no? Que estaría Okay. tal vez en la imagen anterior, ¿no? O sea que es como toda esta red de nervios que están en relación al oído. Es decir, que son las nervios que están alrededor de la oreja, podríamos decir. ¿Sí? Que se los ve ahí superficialmente, pero como vienen o sea, vienen y van hacia la profundidad, están inervando todo el aparato de la audición que está por dentro, ¿no? Es por aquí donde entra el sonido. Ok, perfecto, gracias. No, por favor. Em, bueno, ahí, ya que hemos hablado de las inyecciones de dextrosa, Ujú. em, me preguntaba si se usan solo inyecciones de dextrosa al 5% o combina otras soluciones o volúmenes. Para lo que es PIT o neuroproloterapia, solo al 5%. No se le agrega nada más. O sea, es solamente la dextrosa, que es este suero que se usa normalmente para, por ejemplo, hidratarnos cuando tenemos algún problema de salud. Ese suero se carga en una jeringa y se aplica así directamente, como se ve en el dibujo, ¿no? Ahí Sí. estaríamos tratando el aurículo temporal, justamente, ¿eh? En la imagen. Así que es un tratamiento muy simple, es muy seguro también. Ok. Si pasara que se pone una inyección de dextrosa mayor al 5%, ¿Mm? ¿pasa algo? No, inclusive hasta es lo que se llama proloterapia, esto es la neuroproloterapia, pero la proloterapia se puede usar al 15 o al 25% inclusive. Y lo que hace es
esa sustancia, como está concentrada, es un poco irritante. Mm, O sea, inclusive se utiliza para tratar tendones, ligamentos, para ayudarlos a reparar, ¿sí? O sea que lo que puede dar es solamente dolor, pero eso no genera ningún efecto adverso. Eh, ok, de hecho, Liftos probó distintas concentraciones y vio que esta concentración del 5 es la más efectiva y la que menos molestia produce después de la aplicación. Pero no causa daño, digamos. Ninguno de estos tratamientos causa un daño significativo, digamos, ¿no? ok. Entonces, ¿existen ensayos clínicos en curso o planeados que evalúen este método para pacientes con misofonía? Por el momento no. Hay muchos sobre el dolor. Eh, hay bastante bibliografía publicada y demás, pero que estamos viendo que estos nervios, al participar de otras sensibilidades, digamos, o de otras funciones, bueno, se pueden beneficiar, pero por el momento no. De hecho, bueno, yo creo, no creo que haya otra persona que haya tratado misofonía, al menos que yo conozca, con la dextrosa, con la cual esto es realmente algo muy incipiente, ¿no? Así que es como se inician los conocimientos. Eh, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Si esto realmente vemos que empieza a generar beneficios, la idea es plantear un estudio de investigación para formalizarlo, para perfeccionarlo. Ok, entonces, ¿tiene planes para documentarlo científicamente o llevar a cabo estudios formales, correcto? Sí, sí, es correcto. En principio ahora estamos haciendo estudios de investigación en artrosis de mano, en molestias en la zona de las mujeres posmenopáusicas, en la zona vaginal, con un gel de dextrosa, con lo cual estamos experimentando también otras formas de aplicación de la dextrosa, no solo con inyecciones. Pero bueno, la misofonía es un tema que está en agenda, pero antes de hacer un estudio necesitamos como experimentar, digamos, con más pacientes, ¿no? Que más de 3 para decir, bueno, realmente tiene sentido hacer un estudio de investigación. Perfecto. Digamos que para empezar ese estudio o hacerlo más formal, ¿cuál sería el mínimo de pacientes que deberían ser tratados para, digamos, validar o refutar la hipótesis que plantea? Bueno, en principio, primero se hace esta prueba de concepto, se llama así, que es tratar pacientes y recabar la información, ¿no? Si hasta el momento los 3 pacientes que traté mejoraron, pero habría que tratar, no sé, tal vez unos 10 más o 20 más y ver la respuesta y a partir de ahí se diseña un estudio que, bueno, de acuerdo al, al efecto que queramos demostrar y demás, se hacen unos cálculos estadísticos, que eso ya de eso no entiendo mucho, pero hay gente por suerte que sí lo hace y bueno, sería cuestión de hacer ese planteo, ¿no? Pero realmente estamos muy en los inicios de poder dar esa respuesta en cuanto a la ciencia, pero de todas formas podemos empezar a tratar, digamos, para tener esa experiencia inicial, ¿no? Ok. Hablando de la neuroproloterapia y que Ujú. lleva inyecciones de dextrosa solo al 5%, bajo ese contexto, ¿qué efectos adversos ha observado? Tal vez dolor local, hematomas, hipersensibilidad. Tal cual. Sí, los efectos adversos son esos. Digamos, pueden causar un hematoma local que es mejora con los días. A veces hay más dolor, ocurre pocas veces, pero ocurre y luego alivia. También puede haber un poquito de irritación en la piel que dura un día. Pero la verdad que es muy seguro porque la dextrosa es inocua, completamente inocua. De hecho, es un nutriente, ni siquiera es un medicamento formal, ¿no? Es glucosa, es azúcar. Y la aguja, al ser finita y al ser subcutáneo, tampoco tenemos, por suerte, riesgo de lastimar, de dañar algún tejido, ¿no? Ok.
Bueno, yo sé que va a tener bastantes voluntarios, pero quisiéramos saber si hay perfiles de pacientes en los que desaconseje el tratamiento, tal vez diabetes mal controlada, trastornos de coagulación. Ok. No, por suerte no hay una contraindicación formal, digamos, porque como usamos muy poquita cantidad de dextrosa, hay personas con diabetes que tratamos para el dolor y que no les causa ningún tipo de problema, porque el problema es cuando la glucosa está alta en sangre, pero esto es a nivel subcutáneo y enseguida se consume esa glucosa, con lo cual no llega a la sangre prácticamente nada. Y en problemas de coagulación tampoco, porque no vamos a tener, por suerte, posibilidad de lastimar un vaso sanguíneo que produzca un sangrado. Así que en principio no hay ninguna persona desaconsejada, salvo personas que, bueno, que no les gusten las agujas, que lógicamente está muy bien, ¿no? Pero bueno, después, si, cuando quieras te comento también las opciones, hay opciones sin aguja también que son interesantes para poder promover el tratamiento. Sí, o sea, sería bastante interesante si nos pudiese mencionar tal vez esos otros tipos de Ujú. neuroproloterapia. También sería, ¿verdad? Solo que Exacto. no es invasiva. Exacto, porque la idea de la neuroproterapia, de la PIT, es muy simple. El nervio duele porque no tiene glucosa, ¿sí? Porque tiene hambre, podríamos decirlo. Tiene hambre porque está apretado y no le llega glucosa, que sería similar a cuando uno tiene hambre y le duele la panza, ¿no? Ok. Cuando nos duele la panza por hambre es porque nos falta glucosa a los nervios que están en el estómago y cuando comemos, inmediatamente se nos va ese dolor, ¿sí? Así que la idea es hacerle llegar glucosa a esos nervios, que nosotros lo hacemos desde lo médico estricto con esas inyecciones subcutáneas, ¿no? Pero bueno, ahora voy a compartir de vuelta la pantalla. Entonces yo tengo, por ejemplo, a este nervio que está apretado por el macetero, se llama así ese músculo, al estar comprimido no le llega sangre por los vasos sanguíneos. Pero yo a través de la piel le inyecto la glucosa, es decir, este sería el nervio, a través de la piel inyecto la glucosa acá y el nervio inmediatamente se alivia, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo pongo aquí una crema con glucosa? ¿Sí? Algunas personas tienen la capacidad de absorber la glucosa a través de la piel y llevar a este nervio que está apenas debajo de la piel y nutrirlo, ¿sí? Y eso lo estamos usando para el dolor, una crema con dextrosa al 25%, así es como se puede pedir en una farmacia, ¿no? Dextrosa al 25%, crema en base hidrosoluble. Y esta crema, muchas personas se la ponen sobre la piel y les alivia el dolor. Ok. No tengo experiencia en misofonía, pero me parece que sería más que interesante poder aplicarla, ¿no? En estas zonas que vimos alrededor de la oreja, ¿no? Del pabellón auricular. Y hay personas, porque nosotros aprendemos mucho de los pacientes, ¿no? De quienes no son médicos. Cuando estamos atentos realmente hay soluciones increíbles. Y hay un médico en Misiones, se llama Eno Pigel, que uno de sus pacientes dijo, doctor, yo tengo miel, ¿qué pasa si me pongo miel? Y le dijo, adelante. Y bueno, entonces hay personas que empezaron a ponerse miel y claro, tiene mucha lógica porque la miel tiene glucosa y si se aplica sobre la piel pero queda adherida, tiene más chances de que se absorba, ¿no? Y hay personas con dolores que se han aplicado miel y alivio, así que bueno, yo alentaría a la comunidad de aplicarse miel, ¿no? Sería, acá se me ve a mí, ¿no? Porque yo veo la pantalla nada más. Sí, sí, se lo ve. Entonces sería cuestión de poner alrededor, en esta zona, miel y dejarla unos 10 minutos, ¿sí? Antes de ir a bañarse, porque después queda todo pivoteado. Pero bueno, digamos que no perdemos nada, es algo seguro, simple y bueno, y tal vez podamos recibir información de personas que puedan tener algún tipo de alivio con eso, ¿no? Perfecto, doctor. Con respecto al tratamiento, pero con inyecciones, ¿usted aconsejaría acompañarlo, o sea, acompañar este tratamiento con terapia cognitivo-conductual o reentrenamiento auditivo?
Sí, yo creo que este problema debe abordarse desde todas las herramientas posibles, ¿sí? Porque, eh, digamos, primero saber que esto es posible, que son estos nervios posibles, ¿no? Pero, y buscar cómo tratar de que este nervio se desinflame. Tal vez la acupuntura pueda hacer un efecto, tal vez terapias de relajación profunda, digamos, de meditación, de hipnosis, pero ver cómo se puede descomprimir la zona cervical, la zona de la zona mandibular, y luego cómo lidiar emocionalmente con este dolor, ¿no? Desde el saber que hay un problema que es real, primero que nada, saber que esto es real, que no es algo inventado, ni es imaginario, ni tiene que ver con la emoción, sino que yo creo que es al revés, que esto nos afecta la emoción desde que este nervio está inflamado, ¿no? Pero toda terapia que nos pueda ayudar a lidiar con esto me parece fundamental, ¿no? Buscar ayuda psicológica, estimular a los fonoaudiólogos a ver en qué sentido nos pueden ayudar con esto. Eh, pero yo creo que desde el lugar de acompañar este sufrimiento hasta que podamos resolverlo, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, no soy especialista en ese tipo de terapias, pero me parece que no hay que ahorrar en nada, que hay que buscar y cada persona en su propia sabiduría va a saber encontrar caminos, ¿no? Que esa es un poco la clave de todo esto. Correcto. Bueno, doctor, también estoy segura de que van a haber muchos profesionales que van a querer intentar el tratamiento que usted propone, ¿no? Ujú. Entonces, bajo eso, si un profesional quiere replicar su protocolo, ¿qué formación específica necesita? Bueno, nosotros tenemos la suerte de estar dando unos cursos de esta técnica. Acabamos de dar este fin de semana en el Hospital Italiano de Buenos Aires un curso de 3 días. Eh, y vamos a dar ahora en fines de junio en Salta un curso, pero que es modo mixto, digamos, presencial y virtual, se puede hacer virtual. En julio vamos a dar uno en el Hospital de Clínicas y en septiembre también otro. Son cursos de un día. Cualquier médico lo puede hacer, digamos, no hace falta tener una especialidad específica. Y con un día se puede ya sacar la técnica. Es una técnica muy simple, así que eso es algo que se puede, digamos, que cualquier médico se puede formar en esto. Perfecto. Ahí hablando justamente de duraciones, ¿qué Ujú. costo y duración estimada tiene el tratamiento de neuroproloterapia completo? ¿No? Igual en la comunidad han preguntado si lo cubren obras sociales o seguros. Mm. Eh, Habitualmente para el dolor es necesario entre 3 y 6 aplicaciones. Pero hay personas que mejoran con una sesión, otras necesitan las 6. Eh, Así que eso es un poco variable dependiendo de cada persona, ¿no? Ujú. Pero yo diría que 3 es el promedio, que con 3 sesiones habitualmente las personas mejoran. Y en el caso de misofonía, eh, bueno, por ejemplo, en Melissa, que es una paciente que ahora vamos a ver, ¿no? Mejoró con una sesión. Mi hijo necesitó unas 3 sesiones o 4 y está con una mejoría de un 60% de su molestia. Y esto charlado hace un par de días con él, que le pregunté específicamente porque sabía que venía esta charla. Y otra paciente necesitó 2 sesiones, pero tenía un cuadro muy leve de misofonía, ¿no? Mm, Eh, el costo del tratamiento en distintas partes del mundo se cobra entre 20 y $80 cada sesión. sí, Eh, eso es lo que nos transmitió el doctor Listoff en todo este tiempo, ¿no? Según la experiencia que han tenido. Ahí, hola Melissa. sí.
Bueno, ahí justamente hablando ya de pacientes, antes quería preguntarle cuánto es la duración de una sola sesión. Es breve, lleva, digamos, pocos minutos, ¿no? Porque en principio se evalúa toda la zona del periauricular, pero también si hay dolores cervicales o de la mandíbula y demás, entonces se van viendo algunos otros puntos, pero es algo muy, muy rápido, muy simple. Ah, y quedó la pregunta de si hay alguna prepaga que lo cubra, ¿no? Correcto, sí, sobre los obras sociales y seguros. Sí, hasta el momento solo una que es la del Plan de Salud del Hospital Italiano, la cubre. Y según Listoff, no hay otra, en el mundo todavía no hay otra prepaga que lo haga. Pero bueno, estamos promoviendo el tratamiento, difundiéndolo para que, bueno, para que pueda ser reconocido el tratamiento. Así como no está reconocida la misofonía, tampoco PIT está reconocido. Compartimos eso. Así que en principio estamos bueno, buscando que más hospitales puedan adherirse al tratamiento y demás. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Eso. Bueno, para complementar su visión clínica, vamos a escuchar el testimonio de Melissa Grabowieski, que es la paciente que vivió este tratamiento y puede contarnos cómo lo experimentó desde lo emocional y desde lo funcional. Bueno, bienvenida, Melissa. ¿Cómo Gracias. estás? Bien, muy bien. Bueno, para tener todo mejor contextualizado, quisiera que nos cuentes cuál fue tu primera experiencia con la misofonía. Bueno, cuando yo era chica, eh, lo que parecía ser normal, ¿no? Que uno tolere ciertas cosas en el ambiente, para mí eran intolerables y yo sentía que me enervaba. Acá en Argentina decimos enervar como exaltarse, ponerse muy mal. Y pensaba que era yo la que estaba incómoda frente a esas cosas y que veía que a los demás no les pasaba, por lo menos las personas que me rodeaban. Con el tiempo, eso fue en aumento. Después hubieron periodos en el que se mantenía, de adulta se me acrecentó bastante, pero bueno, siempre yo pensando esto de que era algo mío, que yo tenía un problema, que yo era la intolerante y la que era histérica frente a esas situaciones de ruidos incómodos. De hecho, a mí me encanta escuchar música y si alguien más ponía música, para mí era algo terrible, algo que yo no pudiera controlar, también me desataba un humor terrible porque estaba en la paz absoluta y pasaba a la histeria y al ponerme muy furiosa y de grande empecé a ponerme como, no decir violencia, pero de querer como matar al otro, porque es literal eso que nos sucede. Nunca llegamos a eso, por supuesto, porque lo hemos hablado en el grupo, he observado que todos tenemos esa misma reacción, pero no es literal el querer matar, sino como, oh, parece que como si el otro te lo hiciera intencional, pero no es intencional. Es la vida misma lo que sucede y nosotros frente a eso, al tener algo que está desacomodado, por así decirlo, lo tenemos de otra forma, lo conectamos también, lo percibimos de otro modo. Correcto. Melissa, ¿cuántos años has estado viviendo con misofonía? Estoy a punto de cumplir 35. Mis primeros recuerdos serán de los 11 años más o menos. Ok. ¿Cómo has conocido al doctor Fruso? Porque tengo entendido que no ha sido por el tema de la misofonía en No, primera instancia, entonces quisiera que empecemos con eso. bueno, a ver, yo comencé con dolores en la adolescencia, primero mandibular, se me quedó trabada la mandíbula un día comiendo, no podía cerrar la boca. Pensé que era algo que le pasaba a todo el mundo, pero bueno, viste como esto de los sonidos, uno cree que los demás le pasan y en realidad es uno. Pero bueno, pasó esto de la mandíbula que para mí considero que fue lo primero que mirando para atrás. Después, al pasar los años, me sucede que empiezo a sentir dolores dispersos en el cuerpo. Al tacto tenía mucho dolor en el pecho, muchísimo.
Después se me iba a los brazos, otro día se me iba a las piernas, otro día lo tenía en la cara, otro día lo tenía en el cuero cabelludo, otro en los pies, pero nunca todo junto. Ok. Siempre estaba así. Bueno, recorrí distintos médicos y decían, bueno, tiene todo indicios, eh, no me hablan de algo neurológico, sino de, se me escapó la palabra, Fibromialgia. fibromialgia, perfecto. Me hablaban de fibromialgia. Yo ya lo saqué de mi sistema la fibromialgia porque, bueno, hasta que llegamos a qué era lo que me pasaba. Así que bueno, de base tenía eso, una fibromialgia, supuestamente, y yo vivía con eso, pero nadie me daba un alivio. No existía en mi radar y ni para ningún médico que yo tuviera un alivio. Después, eh, tomo clases de baile, así de grande, después de mis 30 años. Estoy haciendo pole dance, me presento por segunda vez en un lugar a bailar y 4 días antes yo ya me sentía muy mal de presentarme y ahí, bueno, me presento igual, después voy al médico a ver qué me pasaba y tenía 2 desgarros, uno acá y otro en la parte del brazo. Ahí comienza mi pesadilla. Esto era un sábado, el lunes, que mi cuerpo, como que yo también caí, ¿no? Mi cabeza de que ya bailé, de que ya está, de que bueno, había pasado todo. Siento que un dolor extremo en el brazo y quería que me lo arranquen. Decía, pero ¿por qué tan extremo? Porque los desgarro no, o sea, no es que vos querés que te arranquen el brazo, pero yo sentía que quería que me lo saquen. Eh, bueno, pasa el tiempo y me mandan a hacer kinesiología. Estoy de agosto hasta octubre, noviembre del 2023 haciendo toda esa cantidad de sesiones que fue terrible y no se me pasaba, estaba igual. Entonces me dijeron como que anda a ver a otro médico porque acá no podemos hacer más nada. Y era muy extraño porque yo tendría que tener alivio, por lo menos con eso que me estaba pasando, que eran los desgarros, y no sucedía. Que es lo habitual, es que uno se recupere, mejore, pero no me pasaba. Pasa el tiempo, voy a un médico, voy a otro, nada, nada. Traumatólogos, guardias, eh, historia tristísima respecto a eso. Viene el 2024, yo sigo estando así, pero empiezo a sentir que otra vez el pecho, después se me pasa al otro brazo, después arranca la cara y bueno, se me fue para todo el cuerpo, se me fue, pasó para todos lados. Eh, y de nuevo buscando otra vez médicos, me decían que tenía una enfermedad en la sangre, que tenía una enfermedad en los huesos. Todo era muy terrible, pero no había un diagnóstico certero ni nada que lo diga, más que médicos que tiraban cosas. Eh, yo los últimos 4 meses antes de conocer al doctor Fruso, empecé a estar en un estado bastante grave para lo que yo venía estando de siempre. Empecé a sentir que no podía usar corpiño, que no podía bañarme sola, que me costaba irme a dormir, me dolía apoyarme, cualquier cosa me dolía. Me voy hace tiempo y es muy doloroso, pero bueno, hay que contarlo. Y estaba cada vez más desarmada en mi cuerpo. La verdad que yo pensaba que quería morirme. Sumado a que la misofonía ya pasó a un plano que nada, porque yo estaba con esa condición que era muy terrible. Y bueno, ya está en un punto en el que estaba como, yo me sentía muy consumida por todos lados. Y, y cómo llego al doctor es lo más increíble. Eh, es que yo estaba comprando una medicación muy fuerte, pregabalina, creo que era pregabalina, muy fuerte, eh, en la farmacia porque un traumatólogo intentó ayudarme y, o bueno, por lo menos yo
agarraba todo, había hecho acupuntura, un millón de cosas para tratar de solucionarlo y buscaba poder sanarme y no había forma. Entonces, bueno, este traumatólogo me dice de que compre eso. Voy a la farmacia y justo al lado mío había una médica retirando medicación y escuchó lo que yo estaba comprando y decidió preguntarme qué me pasaba, por qué alguien tan joven estaba consumiendo eso y por qué iba a consumir eso y qué me pasaba en el cuerpo porque me notaba que yo estaba con mucho dolor. Entonces, después le cuento mi historia, yo probé igual esa medicación una semana, no hubo ninguna modificación. Ella me propuso mandarme a hacer un montón de estudios, ayudarme, y en el medio de que me mandó a hacer tanta cantidad de estudios, me dijo, ¿por qué no vas a constelar esto? Sí, yo agarraba todo, porque para mí todo era bienvenido. Sí. Entonces, bueno, eh, voy a constelar y bueno, cuando uno va a constelar es un grupo grande de personas y no todas las personas son elegidas para hacerlo. En ese caso yo no fui elegida, pero creo que igual fui elegida, porque ese día estaba una persona escuchando, porque cada uno nos presentábamos. Yo me presenté con lo que me estaba pasando y una persona que estaba ahí, conoce al doctor, escuchó lo que yo estaba contando que me pasaba. Esa persona, la que me lo recomienda. Ok. Nada que ver, a través de una constelación y de la búsqueda incansable de mi parte, porque estaba desarmada, pero yo quería curarme, eh, es que llego a él. Así, bueno, ella me, me habló de él, fue increíble. Y después de eso, bueno, eso era un domingo. Yo, si era por mí, le hablaba ese día. Y si hubiera sabido que era tan gentil, también. Pero no sabía, porque no lo conocía. Entonces le hablé el lunes, él me dijo, venite el jueves. Me hizo ahí un hueco por la situación que yo tenía. eh, y nunca me voy a olvidar, porque él cuando entré me escuchó todo lo que me estaba pasando. No es que entré y dijo, acá está la jeringa, y yo, no, 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 él escuchó, cosa que agradezco mucho, porque fue como media hora escuchando de dónde venía, qué me pasó, por qué, eh, y eso para mí fue muy importante. Después me explica todo el procedimiento que va a hacer con la dextosa, cómo podría ayudarme, y comienza a hacerlo, ¿no? Yo estaba con mucho temor, yo no creía en nadie, no creía en nada, yo estaba entregada y nada más. Entonces él me empieza a dar pequeñas inyecciones en el pecho, que era lo que más me dolía. Yo seguía con el tema del brazo exactamente igual un año después. Me trató, bueno, en distintas veces que fui, él me fue tratando, porque lo mío era bastante para largo, porque yo lo tenía en todo el cuerpo. En general no suele ser tan largo el tratamiento que él hace, pero en mi caso llevó tiempo. Bueno, yo habré estado de agosto a octubre más o menos con esto, dándole espacio al cuerpo también para asimilar eso nuevo que yo ya no estaba sintiendo, porque ya no sentía dolor en etapas, iba sintiendo cada vez menos dolor. Era impresionante. Él me dijo ese mismo día, tocate el pecho, vas a ver que no duele, en la primera vez que fui, y yo no me animé a tocarme el pecho porque yo estaba muy conmocionada con que yo tocarme y no me duela. Me acuerdo que yo me fui, yo no me toqué nada delante de él, y me fui a un baño, me abrí la camisa de nuevo, y ahí empecé a tocar, y ahí dije, ¿por qué no duele? Y no me dolía nada. Y bueno, y la pregunta era si eso iba a permanecer, si se iba a quedar así. Y fue al siguiente día, no me dolía, los días pasaban y el pecho no dolía. Todo lo que él me fue tratando ya no dolía. Donde él tocaba no dolía. Eso era lo que pasó. Después, cuando, cuando yo
ya estaba muy bien, estaba en mi normalidad, que para mí era algo que me di cuenta que nunca había sentido en años. Yo pensaba, esto viene hace un año, no, esto tiene un pasado. Después, bueno, hablamos en profundidad por qué llegué a eso, etcétera, ¿no? Con cuestiones psicológicas y historias que uno trae, entonces termina el cuerpo explotando, ¿no? Eh, bueno, una vez que yo ya estaba en mi eje, que para mí era increíble, y lo vivía todo como, todo era un montón, un proceso bastante grande también a nivel psicológico, ¿no? Eh, a mí él me acompañó mucho en eso tengo que rescatar, que no es solamente te trato y ya está, sino también la charla y la contención, y eso fue muy bueno, a mí me encantó, me ayudó mucho. Después, eh, al tiempo, una vez que yo ya estaba bien, él me dice, ¿qué te parece si probamos el tema de que me habías comentado una vez que tenías lo de la misofonía? Porque yo cuando la primera vez que hablé le conté todo lo que me pasaba, llevé todo mi historial, y bueno, él lo recordó y me dijo, ¿qué te parece si lo intentamos? Como a ver qué pasa. Y ahí dije, y sí, o sea, si yo hubiera venido de cero, nunca, él no me hubiera hecho lo otro, y no tendría fe de lo que yo viví, no sé si me hubiera expuesto o dale, sí, inyectame la cabeza, como, Ujú. no, no sé, era un montón de información para mí hacer algo así. Por eso entiendo que sea algo tan, me van a inyectar la cabeza. Bueno, yo no sentí dolor, que dice, me puede llegar a doler. En mi caso, no sé, acá no se siente en absoluto, se siente más lo que, no sé, fue mi pecho, cuando me había tratado mandíbula, con lo que yo tenía en la mandíbula, tampoco sentí, o se ve que el rostro mucho no se siente, y toda esta parte, en mi caso, no sentí, y eso que yo al tener una base de neuropatía que me causaba dolor, podría haber sentido dolor y no, estaba muy bien. Así que él tocó ciertos puntos que él sabe bien qué es lo que hizo ahí, em, qué es lo que pasa cuando él me pone dextrosa. Yo me voy a mi casa después de eso. O sea, para mí continúa mi vida, y fui viendo en el día a día con los sonidos que habituales de la casa, de la calle, de todo. eh, y de repente pasan los días y me doy cuenta que las cosas que me molestaban de repente ya no, y que esa era la normalidad que yo no podía ver y no lo podía conectar como que era la normalidad. Y hoy vivo conectada con esa normalidad desde enero de este año. Yo cuando salí de que él me trató, me acuerdo que iba en el auto manejando y puse música. Y en general yo no suelo escuchar una canción hasta el final, la corto al medio y paso a otra porque no lo soportaba. Yo pensaba que era porque variaba mi gusto musical, y no, era porque no podía soportarla. Me di cuenta por la mitad de camino que había escuchado toda una canción completa, y dije, pero no me lo tomé como, ya está esto, mira qué magia que hizo de nuevo. No, porque para mí realmente lo de la misofonía nunca se me iba a ir. Para mí iba a convivir con eso, para mí era una histeria que yo tenía así, que era un problema ya, no sé si decir psiquiátrico, pero algo que se tenía que tratar con algo que a los bueno, yo tengo que hablar en pasado, pero tengo que también hablar en presente por las personas que todavía lo tienen y que se sientan acompañadas, eh, que al tener eso es como, y no hay mucha ayuda que digamos. Yo, desde que no está más, porque es así, desde que se fue, para mí es una nueva vida, y acostumbrarme a esa normalidad. Digo, si yo hubiera tenido un acompañamiento psicológico, me hubiera hecho bastante bien. Para mí, después de esto, yo necesito igual acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Porque yo no sé si puede que algún día más adelante, no sé, yo vea alguna otra situación de estrés grande o algo, y no sé si se me despierta otra cosa o qué suceda. Entonces yo creo que
partiendo de haber sido tratada y de yo considero haber sido curada, esto lo dirá el tiempo, yo creo que de enero Ujú. hasta ahora es tiempo, pero tiene que pasar para mí tiempo como para todo el mundo. Eh, el acompañamiento psicológico va a venir bien porque hay cosas que reparar todavía, entonces eso considero. ¿Cuánto tiempo pasó desde el tratamiento? ¿Cómo Sí, te sientes? O sea, es decir, si los resultados desde la primera vez se han mantenido. sí, sí, de hecho, bueno, a medida que pasaba el tiempo, que fui interactuando con el mundo, con las cosas que no podía tolerar, eh, fue para mí en pequeñas etapas, por así decirlo, porque la vida te obliga de nuevo a estar frente a esos sonidos que no se toleraban. Entonces, Ujú. yo misma no podía agarrar un paquete, o sea, no era solo la otra persona. Sí, es verdad que me pasaba con personas cercanas porque la persona cercana es la que más sabe lo que me está pasando y parecía intencional que abra el paquete delante mío, que ponga la tele, no sé, películas que eran con tiros, sabiendo que era lo que más me afectaba. Entonces, culpas mucho a tu entorno más que a la afuera. O sea, a lo social no es tanto, pero ya cuando me empezó a pegar en lo social fue como, ¿y ahora qué hago? Pero para mí, yo teniendo la otra condición, no lo tenía, o sea, todo tenía peso. Yo estaba muy cargada con ambas cosas, pero él al sacarme el peso más grande, bueno, ahora queda ver el tema de la misofonía. Y cuando trató específicamente eso, fue abismal. Ok. Entonces, bueno, ahí tengo una pregunta para el doctor con respecto a lo que dice Melissa. ¿Hay datos de seguimiento a largo plazo de unos 6 a 12 meses sobre permanencia de la mejoría? No, no, porque realmente es la primera vez que integramos el tratamiento PIT con la misofonía, ¿no? Hay seguimiento, sí, de dolores a largo plazo con mejorías que se sostienen, pero también vuelven y vuelven a mejorar. Y bueno, yo haciendo un paralelo que son nervios inflamados, y si un nervio inflamado se encarga de dar la sensibilidad de dolor, va a doler. Entonces, si es un nervio inflamado que se encarga de la audición, va a estar alterada la audición, ¿no? Eh, por eso es que estamos haciendo este paralelo. Y, y pienso que, bueno, que esta es un poco la idea, ¿no? De toda una problemática de mucha tensión, de nervios apretados que dan dolor y otras alteraciones, ¿sí? Ok. Doctor, ¿qué estudio cree que debe ser publicado, estudio o estudios cree que deben ser publicados para validar o refutar definitivamente esta técnica que está proponiendo para la misofonía? Eh, bueno, pienso que habría que reclutar pacientes que tengan misofonía y hacer el tratamiento y compararlo contra un estudio, contra un tratamiento o una aplicación que no tenga la dextrosa, ¿no? Es decir, aplicar en un grupo de pacientes dextrosa y en otras, por ejemplo, solución fisiológica o algún otro líquido y ver y comparar a ver si hay una diferencia, ¿no? En eso. Eh, de todas formas, también se puede hacer un estudio que se llama caso control, que es aplicar a un grupo de pacientes, hacer un seguimiento formal y es un estudio previo a ese más importante, ¿no? Pero los estudios que se llaman dobles ciegos, que son estos comparativos, son los que determinan contundentemente la efectividad del tratamiento. Ok. ¿Hay alguna, o sea, alguna estimación de tiempo donde usted planee formalizar estos estudios para darle seguimiento? Yo estoy dedicado a difundir el tratamiento mediante cursos. Hay dos investigaciones en curso a la cual me voy a dedicar ahora. Uno es de un dispositivo de autotratamiento. Esto se va a hacer en el hospital italiano, que es como como las personas que se inyectan insulina, como esas lapiceras.
Entonces la idea es hacer el tratamiento y que las personas puedan autotratarse. ¿Sí? Vamos a hacer un estudio para ver si eso funciona, con lo cual va a ser más accesible a la población, ¿no? Que se hagan su propio tratamiento. Y otra, como les decía, de un gel con dextrosa para tratar molestias en la posmenopausia en la zona vaginal. Así que mi vida ahora va a estar dedicada a eso. Pero bueno, digamos, también hay muchos médicos que están haciendo esto en el hospital de clínicas, y mi idea es interesarlos, saber si alguien puede llevar adelante un estudio específico, o tal vez sería alguien de fonoaudiología, un otorrinolaringólogo, en fin. La verdad que esto es todo un mundo por desarrollar, y bueno, la misofonía entró un poco ahí en este aspecto, bueno, gracias a mi hijo, a Melissa, que bueno, donde yo entiendo que este mundo de los nervios superficiales es la clave, ¿no? De un montón de molestias que tenemos y que se manifiestan y le estamos poniendo distintos nombres, ¿no? Acúfenos, zumbidos en los oídos, dolor, sensación de cansancio, son todas neuropatías, todos nervios inflamados que podemos abordarlos desde ese lugar, ¿no? Así que bueno, va a llevar tiempo. Bueno, creo que lo importante es no parar, ¿no? O no dejar de darle seguimiento y creo que todos estaríamos bastante agradecidos con usted, ¿no? Si le da continuidad a todo esto. Yo en lo personal y también en representación de toda la comunidad le agradezco muchísimo por su predisposición y me siento, la verdad, muy agradecida de este caso que ha pasado, porque me ha devuelto mucho la esperanza a mi vida y seguramente va a ser la esperanza de muchas otras personas. Y bueno, finalmente quisiera preguntarle qué mensaje le daría a otros médicos o terapeutas que están empezando a encontrar casos de misofonía en sus consultas. Eh, yo creo que un consejo que me dio un maestro mío de medicina es siempre creer a las personas que consultan, ¿no? O sea, ese dolor, molestia, siempre es real, siempre, siempre. No hay forma que no sea real. Y bueno, y también aceptar que todo conocimiento tiene un límite, ¿no? Y por más que estudiemos mucho, 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 muchísimo, siempre vamos a saber una parte de la verdad, ¿no? De lo que pasa. Entonces, aceptar que es así y bueno, y poder conectar con otros conocimientos, o al menos devolver la información de que no sé, que no sé, que hay que seguir buscando, ¿no? Que no es que no hay una solución, o tal vez tratar de dar una explicación bueno, que sería una hipótesis, pero en la voz de un médico suena como una certeza, ¿no? O tiene un peso específico, entonces un poco cuidarnos de dar una respuesta que, lejos de ayudar, por ahí genera angustias, ¿no? No solo a las personas que consultan, sino al propio médico, ¿no? Como una sensación de, de tener que ser como depositarios de toda la verdad, ¿no? Y somos quienes estamos ayudando a un proceso de curación, ¿no? Yo estoy convencido que los que se curan son las personas a sí mismas, eh, y buscan quien pueda como ayudar en eso, ¿no? O destrabar, así que bueno, es un poco eso. Y a las personas que están buscando respuestas, que sigan buscando, ¿no? Acá hay dos ejemplos de dos luchadoras que están ahí viendo cómo resolver, y no solo eso, sino, bueno, cómo difundir eso, esa experiencia que están teniendo. Así que mi admiración para ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor, por las palabras y también por el mensaje que ha dado a todos. Vamos a intentar difundirlo eh, por todo el mundo si es posible. Y bueno, creo que con eso concluiríamos la entrevista. Agradecerle nuevamente por compartir su conocimiento, su predisposición, más allá de la calidad de profesional que se ve que es, se ve también la calidad de persona que es. Y le agradezco muchísimo.
Y también gracias, Melissa, por unirte a la entrevista y contarnos tu experiencia desde tu perspectiva. Bueno, gracias por la entrevista, a Fruso por haber aceptado. Bueno, la esperanza para mí es que todos puedan tener mejor calidad de vida y que lo que me funcionó, ojalá les funcione también. Ojalá. Ojalá. Gracias. Gracias.